Vamos a saludar, no, a invitar, iba a decir, está absolutamente invitada todos los jueves, más que invitada, a Lucía García Dickinson. Hola Lu, ¿cómo va? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación de cada jueves, entonces. Hoy, Bienvenida, bienvenida. muchas gracias. Hoy ¿Quién te traigo, viste hoy? Vamos a hacer de Juanita Viale. ¿Quién te viste hoy? hoy me, no, siempre me he visto yo, chicos, con lo que encuentro. Ojalá, ¿sabes? Si me auspiciaran con lo que me gusta de la ropa, pero no, Ay, no. sí, yo también nunca en la vida un puto canje, nunca, Bueno, nunca. Che. ojo, por ahí estamos dando ideas. ¿Quién te Estamos dice? dando ideas, sí. Sí, Aceptamos canjes. Bueno, ¿qué la tema ropa. nos? La nueva derecha. La Nueva Derecha, sí, es un libro, el título completo es La Nueva Derecha, ¿qué es, qué defiende y por qué representa una amenaza para nuestras democracias? La autora es Antonella Marti, una rosarina nacida en el año 92, politóloga, licenciada en Relaciones Internacionales. Lo interesante que tiene este libro es que ella parte de ser una liberal, o sea, ella fue parte de este entramado ideológico y en el devenir de ir descubriendo las implicancias discursivas y los posicionamientos que suponía esta perspectiva, fue empezando a ser cada vez más crítica hasta romper y bueno, y hoy hacer este libro donde analiza y describe los vínculos de la ideología libertaria, liberal, libertaria, la nueva derecha, no todas estas denominaciones que tiene, vinculados a lo religioso y a la misoginia, ¿no? Esto es como este tridente conceptual que de alguna manera da un marco para entender no solo a Milei en Argentina, sino a Trump, a Bolsonaro, ¿no? A todas estas referencias internacionales que abonan en la misma Que todos odian a las perspectiva. mujeres, sí. Claro, ¿no? ¿Y por qué esta fijación y esta repetición? Hay dos cuestiones que me llaman la atención del libro y que de alguna manera le dan un encuadre. Una es que ella se lo dedica a su abuelo Juan, desaparecido durante la última dictadura militar argentina, y ahí encontré un tuit que ella hace algunos años, donde dice que su abuelo fue víctima de la dictadura argentina, y es a su vez citada por un libertario que contextualiza y dice, bueno, a veces el terrorismo de Estado hace que la gente se reivindique por izquierda o por derecha. En ese momento ella era de derecha, ¿no? Entonces lo toma como un contraejemplo de, de una posible reacción ante el terrorismo de Estado. Pero la realidad no le va a dar la razón porque hoy Antonella está en otra posición. Y lo segundo que llama la atención es que hace una cita en relación a Auschwitz, ¿no? Directamente. Entonces, planteando esto de cómo el, se llega a Auschwitz luego de una construcción gradual de ideas, palabras, estereotipos y prejuicios, dice ella, o sea, la cita, pasando por la exclusión legal, la deshumanización y la violencia creciente, hasta el asesinato sistemático e industrial. Auschwitz tomó tiempo. Me parece fuerte, ¿no? Tomar esa Perdón, ¿es cita. Argentina, Es Antonella argentina, Martí? Ah, sí, es de Rosario. Digo, pero tomar esa cita es toda una decisión, sobre todo para una politóloga, ¿no? Que sabe, digo, de lo que está hablando en términos históricos. según lo que yo entiendo, si comienza con eso, un poco va a indicar la línea del libro que estas nuevas ultraderechas van por esa senda, ¿no? Exactamente, que van en ese camino, Claro. exactamente. Bueno, el libro tiene más de unos 30 capítulos, va desglosando los distintos aspectos, arranca con todo el cuestionamiento a lo woke y se detiene particularmente mucho en el odio a las mujeres, la misoginia, la metáfora esta de Handmaid's Tale, el cuento de la criada, ¿no? Que es la novela de Margaret Atwood, que también es una serie, claro, que muestra esta distopía donde las mujeres vuelven a ser sumisas y dominadas. Y, y bueno, y un poco charlábamos con ella para intentar en estos breves minutos compartir algunos de los planteos que ella hace en el libro. Si te parece, la escuchamos directamente Dale, a ella contarnos por qué arranca como arranca el libro. dale.
Bueno, el vínculo entre la nueva derecha y el fascismo yo creo que está de alguna manera en esa especie de ADN reaccionario, ¿no? Hoy también se traduce, desde la teoría política se habla de posfascismo, pero digamos, creo que esta nueva derecha que hoy engloba a distintas facciones, los libertarios, paleolibertarios, anarcocapitalistas, conservadores, ultraconservadores, muchas ramificaciones, y el punto está en que esta nueva derecha comparte con ese fascismo histórico, el fascismo del siglo pasado, esa obsesión por restaurar una especie de orden jerárquico, ¿no? Que ellos consideran que es natural. Y estos dos movimientos, de alguna manera, o ideologías, si podemos llamarlo, necesitan siempre de un enemigo, ¿no? Hoy, digamos, los enemigos crean esta visión, esa deshumanización desde siempre. Hoy el enemigo es para ellos el inmigrante, el feminismo, las personas trans, o incluso, digamos, cualquier minoría que desafíe su idea rígida, ¿no? de sociedad, y por eso también están tan en contra de las teorías de género, ¿no? Que es uno de los ejemplos más claros. Y definitivamente sí comparten esa especie de pulsión autoritaria, ¿no? Del culto al líder carismático, ese relato épico también de salvar la civilización occidental, y entra, ¿no? en ese juego. Bueno, el fascismo clásico ya sabemos cómo apelaba a la violencia directa, a las milicias en las calles, y esta nueva derecha despliega también agresividad, lo hace desde las redes sociales, con programas de YouTube, con los streams, con todo lo que nosotros sabemos, con operaciones digitales de alguna forma, pero siempre apelando a ese mismo trasfondo de miedo, de resentimiento, de nostalgia, de un pasado dorado que nunca existió, ¿no? Entonces, en el fondo, ambas corrientes nacen del pánico, del miedo a perder privilegios, y estamos en ese ciclo, lamentablemente. Bueno, Bueno, está bueno, porque en realidad es cierto que Milei por lo menos habla de todos los débiles como privilegiados. claro. Habla de las protestas y las demandas como si fueran pedidos de privilegios, ¿no? Sí, la Como si los casta, ¿no? La discapacitados, famosa claro, casta. claro, la casta que finalmente terminaron siendo los discapacitados, los viejos, los jubilados, los enfermeros, todo esto, ¿no? Y me parece también muy interesante que hable de estas nuevas derechas como una herramienta para salvar a Occidente, porque efectivamente Occidente agoniza, Exactamente. efectivamente está Está en crisis. agonizando. Ujú. Sí, totalmente. En términos de valores, en términos de idiosincrasia, hoy no se sabe qué es Occidente. Es una monstruosidad en realidad, ¿no? Lo que se está viendo. Sí, y esta crisis de representación que, bueno, que nosotros en Argentina la vemos expresada en la figura de Milei, podemos citar Trump, Abascal, Meloni, ¿no? Todos los personajes a nivel mundial que expresan esto. eh, y sobre todo esta cuestión de las soluciones como mágicas, ¿no? Donde no juega mucho la racionalidad ni las explicaciones para asumir posicionamientos políticos, sino las cuestiones que funcionan, que son sencillas de argumentar y que de alguna manera zanjan las discusiones de manera lineal, ¿no? Ahí aparece esto que en los últimos días empieza a ser una verdad a todas luces, digamos, que es el vínculo con lo religioso. Claro. Milei arranca definiéndose como judío, ¿no? Queriéndose convertir al judaísmo, y ahora inaugura en el Chaco una iglesia evangélica, ¿no? Y entonces ahí se pone en juego un tipo de vínculo con lo religioso y un tipo de construcción con lo religioso que también forma parte de esta construcción ideológica. Esto Sí, también le preguntamos a Antonella, ¿no? ¿Por qué aparece, digo, no solo en Milei, en todos estos líderes que mencionamos, esa vinculación con la iglesia que no, digo, o sea, con la religión, que también es un montón de otras cosas y que tiene un montón de otras aristas, ¿no? Porque el Papa sí, pero Francisco son expresaba sectores de lo la religión religioso. que defienden el dinero. Son sectores religiosos capitalistas. Exacto, son estos Tanto sectores la evangélicos. Lubavitch como los evangelistas defienden que la gente gane plata. Claro, y tienen conceden los milagros de transformar 100.000 pesos en 100.000 dólares, ¿no? Y Como si me lo hacen a mí, yo te creo. sucedió en el Me Chaco. hago Pero de bueno, bota. Si alguien me lo hace a mí, me hago de bota, te les aviso, esto aparece asociado a todos estos liderazgos y a la vez
está ligado a la misoginia. ¿Por qué estos discursos religiosos son a la vez misóginos? No sé si vieron que allá por la ciudad de Buenos Aires, aquí a provincia no llegó todavía, están distribuyendo unos libros violetas. No, ¿Vieron? no los vi. De un autor que, si no me equivoco, se llama Tom Cantor, y que justamente tienen que ver con todo un planteo religioso. Este autor cuenta que él conoció a su esposa, bueno, se enamoró, luego se enteró que ella había sido violada, y entonces, bueno, se dio cuenta que era impura, y entonces hizo un gran trabajo para perdonar al violador de su esposa. Y bueno, imaginémonos a partir de esa narrativa qué moral se está proponiendo construir, ¿no? Y Horrorosa. este libro se está distribuyendo gratuitamente en las casas, en las puertas de las casas de la ciudad de Buenos Aires. Algunos de nuestros oyentes Pero hay que averiguar quién lo capaz que lo distribuye y por recibió, qué. y en las Yo puertas al de las violador lo escuelas. ejecuto, no lo perdono. Bueno, lo dije y lo pensé. Cállate, Jorgito, dejá de seguir hablando a la Bueno, chica. pero me resuena que yo no pude acceder a ninguno de esos libros. Si alguno lo tiene, por favor, estaría bueno como poder verlo para ver a fondo qué es lo que plantea. Pero sí resuena con todo este discurso, ¿no? Con esta manera de construir una moral que termina siendo una moral de dominación, ¿no? Donde el lugar de la dignidad queda sometido a una cuestión de jerarquías, como mencionaba Antonella, ¿no? Esta idea de restituir el orden jerárquico. Le preguntamos a Antonella, ¿qué pasa con estos componentes, el componente religioso y el componente misógino en el marco de esta ideología? Y esto nos decía. Y lo religioso definitivamente juega un papel clave, un papel importante en este proyecto, en el proyecto que inaugura Javier Milei, que forma parte también de esta nueva derecha global, ¿no? Porque se expande a lo largo del mundo, es un síntoma, una especie de síntoma que se reproduce a lo largo del mundo. Lo vemos en el caso de Estados Unidos con Donald Trump. Ahí influye mucho la religión desde el propio poder, digamos, lo que fue el famoso 6 de enero de 2021, en esa toma del Capitolio, movilizada también por Donald Trump, estuvo totalmente encabezada por, bueno, pancartas religiosas, banderas de la Confederación, banderas libertarias, de los cruzados, donde claro, todo este aspecto religioso viene a traer esa necesidad que tienen estas nuevas derechas de imponer determinada moral a través del Estado, a través del poder. Y nosotros, si vemos la historia de la humanidad, en los momentos en los que la religión se unió a la política, se unió al poder, lo que tuvimos como resultado fueron mares de sangre, ¿no? Los momentos más terribles, desde la Edad Media con la Inquisición, la caza de brujas, que no eran nada más y nada menos que mujeres. Entonces, esto se inaugura también ahora con este auge de las iglesias evangélicas, que vienen a tener un peso importantísimo para imponer esa moral religiosa, además con negocios que hay detrás, no nos tenemos que olvidar de eso. Y bueno, y desde ahí entran en este juego siempre de la misoginia, ¿no? Porque entran los incels, estos varones que se autodenominan así, célibes involuntarios, que culpan siempre a la mujer por no poder tener ellos relaciones sexoafectivas, no poder vincularse, y entran siempre en este juego de sentirse y querer convertirse en esos machos alfa. Todos estos líderes de la nueva derecha, los influencers, académicos y demás, hablan en nombre de ese ideal, ¿no? De un machismo, de una misoginia que claramente busca poner a la mujer en un lugar relegado donde estuvo durante milenios, producto también de la propia religión, y llevar a las sociedades a esos años 50 del siglo pasado, donde se ponía a la mujer otra vez en los hogares, ¿no? Dándole el rol de madre, de esposa, y nada más. Y por eso la misoginia es un componente central dentro de estas nuevas derechas.
Bueno, eso, la Muy bueno el misoginia es un análisis. componente central. Y ahí, mira, encontré más datos del libro. El libro se llama Cambiado, Change. Es violeta, lo reparten gratis ahí en el chat, estaban diciendo que en Caballito lo estuvieron repartiendo. Ajá. El autor es Tom Cantor, efectivamente, que es un empresario y predicador evangélico estadounidense. Y bueno, te llega a tu casa, no lo pedís, lo tenés ahí. Por ahora es en la ciudad de Buenos Aires, por lo que sabemos hay una muy buena nota de Fabiana Solano en el Destape este fin de semana que habla de el mensaje misógino y disciplinador detrás del libro Violeta que circula por Buenos Aires. Me resonó porque digo, todo esto de lo que habla Antonella Martí parece ser el contenido de este libro, que efectivamente ya está entre nosotros, ya está circulando, Claro. ¿no? Ya está siendo distribuido en la ciudad de Buenos Aires. Y que el color sea el violeta no es ingenuo, siendo que es el No color es de la libertad ingenuo. avanza y que es originalmente el color de los feminismos, ¿no? Que también se nos pretende arrebatar. Así que bueno, mucho para pensar, O para sea, seguir es piedad para indagando. los violadores. En resumen, el libro tengamos piedad con los violadores. Tengamos piedad con los violadores y bueno, y si hemos sido violadas, sepamos Sepamos perdonar. disculpar, sepamos disculpar. Él no se Los dio cuenta, instintos pasaba de por los machos ahí, alfas, pasaba y subió, claro, pasaba, vio luz y subió. Qué canallas que son, exactamente. Dios mío, qué canallas. Bueno, pero Bueno, no es casual, ¿no? El ataque a las mujeres que venimos siendo, especialmente en Argentina, uno del movimiento feminista, uno de los más activos y, y confrontativos, ¿no? Con las políticas de la derecha. Así que todo combina con todo. todo combina con todo. Hay alguien que decía eso muy seguido, me creo recordar. Gracias, Lucía. Hasta el jueves que A viene. ustedes. Chao, Abrazo. Fuerte abrazo. besitos. Chau, chau. Nosotros tanda música y ya